Nombre por los siglos de los siglos. Amén. Y la iglesia de Cristo dice: Amén. Amén, gloria a Dios. Le voy a pedir en el nombre de Jesús que abramos nuestras escrituras en el libro de Colosenses, capítulo número 1. Y usted me tiene paciencia en esta mañana con esta voz que tengo por el momento, algo pasajero, voz de locutor. Gloria a Dios. Ahora parecíamos una orquesta sinfónica en la ven, tosiendo todos, unos por aquí, otros por allá. Sería como que era una orquesta sinfónica de tosigozos, ¿verdad? Pero es algo pasajero, ¿verdad? La palabra de Dios declara de que más enferma tenemos el alma. La palabra de Dios nos enseña de que la que tiene más necesidad que nuestro cuerpo físico es nuestra alma. En esa es en la que Cristo se encarga de trabajar cada día en nosotros, por medio de su palabra. Él nos limpia, por medio de su palabra Él nos levanta, Él nos sana. ¿Ya sabe de que la palabra de Dios, por medio del salmista, por medio del proverbista, el libro de Eclesiastés, todos esos libros son 5 libros que escribió el rey Salomón en conjunto con el rey David? Y en estas escrituras sabe que nosotros podemos apreciar cómo Dios nos enseña que por medio de nuestra alma las enfermedades que vienen a nuestro cuerpo físico provienen del alma, provienen del corazón. Todo eso nosotros lo aprendemos a la luz de la escritura, que cuando nosotros sufrimos de enfermedades, muchas veces algunos de nosotros hemos ido a doctores y no nos han encontrado nada, ¿verdad? Es porque en la enfermedad viene del alma, viene del fondo del alma. Dice que hay habitaciones, la escritura dice que hay habitaciones en nosotros que necesitan ser iluminadas por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Entonces, por eso es que usted y yo estamos en este lugar con esa esperanza de que un día nuestra alma sea liberada de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Y dice la palabra de Dios que después se refleja en el cuerpo físico. Es un proceso en el cual mediante nosotros nos vamos dando más, nos exponemos más a su palabra. Así es como la palabra obra en nuestras vidas. No es algo de la noche a la mañana. Es un proceso en el cual, dependiendo de nosotros, de cuanto nosotros nos expongamos a la palabra, de cuanto más nosotros buscamos de Dios, de cuanto más nosotros nos entregamos a Dios, es como la palabra va obrando en nuestras vidas. Y empezamos a experimentar maravillosas cosas, en las cuales aquellos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo físico. Aquellos que hemos sido alcohólicos, ¿verdad? Muchas veces no encontramos la forma de cómo deshacernos de ese vicio tan fuerte. Y algunas veces fuimos hasta a lugares a buscar ayudas de hombres, de personas, ¿verdad? No quiero decir ninguna denominación, pero sabemos de las que estamos hablando, de aquella que tiene 3 letras, ¿verdad? Pero sabe de que algunos hombres asistieron a esas entidades y no tuvieron éxito tal vez a corto plazo, pero después cuando volvieron a recaer, ¿verdad?, se dieron cuenta de que en realidad no funcionó. Pero cuando venimos a Cristo Jesús y empezamos a ser lavados por medio de su palabra, por medio de su palabra empezamos a ser lavados en nuestra alma, entonces empieza a haber un cambio en el cual no hay vuelta atrás, en el cual nosotros no podemos volver a ver atrás y decir, no, pues voy a volver. ¿Por qué? Porque el evangelio es progresivo. Aquellos que empezamos a venir a la iglesia hace 3, hace 6, hace 9 meses, hace 1 año, no somos los mismos que éramos antes. Porque la palabra de Dios está trabajando en nuestras vidas. La palabra de Dios es poder.
La palabra de Dios es un poder el cual por medio de esa palabra poderosa son hechas todas las cosas. Las que podemos ver y las que no podemos ver. Amén. Después de este corta introducción, ¿verdad? Colosenses capítulo número 1, Brian. Colosenses capítulo número 1. Capítulo número 1 del libro de Colosenses. Vamos al versículo número 22 muy puntualmente. Y me regalan un amén cuando lo tengan. Podemos continuar sentaditos, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer Biblia esta mañana. Gloria a Dios. Hoy sí vamos a despegar las hojas, ¿verdad? Que nunca se han sido despegadas. Colosenses, capítulo número 1, versículo número 1, versículo 22. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y en presencia de su Santo Espíritu. Dice, sin embargo, ahora Él, Cristo, ¿verdad? Ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Escuche esto. Os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Nuevamente, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado. O sea, ¿por medio de quién viene esa reconciliación? ¿Sabe de que nosotros, la palabra conciliación, o más bien dicho, reconciliación, es una palabra griega compuesta? Reconciliación. Re es juntar. Conciliación es en armonía, felices, juntos en reconciliación. Amén. Entonces lo viene a hacer el Señor por medio de Él. Dice que solamente por medio de Él nosotros podemos ser reconciliados con el Padre. Entonces, si por medio de Él estamos siendo reconciliados, entonces ¿cómo estábamos? Si nos está reconciliando, ¿usted sabe qué es una reconciliación? Estamos peleados con Él. Estamos peleados con Él. Lejos, dice hermana Pati. Podemos tomar nuestros lugares, hermanito. Gracias por honrar el nombre del Señor siempre. Pero dice de que nosotros estábamos alejados de Dios. Por eso es que Cristo tuvo que venir y dice que vino a buscar lo que se había perdido. Esos éramos usted y yo. Pero mire qué curiosidad, que no habla en plural, sino que habla en singular, en uno. Entonces, ¿qué es lo que se había perdido? Esa comunión con el Padre. Por eso dice que vino a buscar lo que se había perdido, vino a reconciliar, vino a reactivar esa unión, esa comunión entre nosotros y el Padre, entre nosotros y Dios. Tuvo que ser por medio de Él. Ahora dice, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. Es que miren, cuando nosotros venimos a escuchar el mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz tiene un poder en el cual nosotros, nuestro velo es quitado. Porque la palabra de Dios declara en 2 de Corintios capítulo 4, declara que nosotros tenemos un velo. Por eso es que nosotros no podemos ver en realidad lo que es el Evangelio, nos cuesta. Dice que la palabra de Dios a nosotros nos abre nuestros ojos, nos abre nuestros oídos, nos abre nuestro entendimiento, nos hace caminar
Dice que antes de venir nosotros a Cristo Jesús, nosotros, dijo el salmista, estábamos metidos en un lodo cenagoso. ¿Usted sabe qué es un lodo cenagoso? Usted ha visto en las películas de hay selvas, ¿verdad? Cuando dicen que caen unas arenas movedizas. Ese es un lodo cenagoso, donde entre uno más se mueve para querer salir, más se hunde. Y ahí sí que no hay cómo salir, a menos que alguien llegue y lo ayude. Pero el salmista dice: me sacaste del lodo cenagoso, porque no había nadie que nos sacara. Pero de aquí en adelante vamos a hablar en un término nuevo, hermanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos que vamos a empezar a hablar, ¿verdad?, en cuanto a nuevas cosas, ¿verdad?, en cuanto a nuevas visiones que el Señor nos quiere mostrar? Ahora, cuando nosotros hablemos en cuanto a la palabra de Dios, de lo que vamos a hablar es del alma. La condición en la que nuestra alma está. Por eso es que el salmista dijo: me sacaste del lodo cenagoso. No quiere decir que literalmente él estaba metido en unas arenas movedizas. Su alma. Por eso es que él dice, si usted lee los salmos, dice: alma mía, alaba a tu creador. Alma mía, bendice el nombre del Señor. Alma mía, busca del Señor. ¿Por qué? Porque es nuestra alma en realidad, hermanos. A usted le pregunta cada día, ¿verdad?, ¿cómo está, hermano? Y nosotros decimos: bien, hermano. Pero por dentro decimos: ay, si supiera por lo que estoy pasando ahorita, ¿verdad? ¿Cuántas veces tratamos de aparentar nosotros de que nada está sucediendo, que todo está saliendo bien? Pero es por dentro en que en realidad cómo nos sentimos. Cuando venimos a Cristo Jesús, tenemos unos años, unos 3, 4 años caminando en el Evangelio, empezamos a sentir algo que se llama gozo en el Señor. Empezamos a sentir algo que nos aunque estemos pasando por una, decía hermana Claudia, aunque estemos pasando por una mala racha, pero sabe de que en nuestra alma estamos gozosos. Pero ¿cómo va a ser eso, hermano? Sí, ¿sabe por qué? Porque nosotros no conocemos nuestra alma. No sabemos tratar a nuestra alma. No sabemos cómo alimentar nuestra alma o cómo limpiar nuestra alma. Mas Jesucristo sí puede. Y sí sabe hacerlo. Entonces, dice que nosotros, cuando venimos a Él, Él empieza a alabarnos. Dijo el salmista: me sacaste del lodo cenagoso y me pusiste sobre una roca. Ese es Cristo. Y después, ¿para qué? Para ser limpiado, para limpiarnos. Mire, si el Señor nos permitiera a nosotros ver la condición de nuestra alma, yo le aseguro que nos asustaríamos. Nos asustaríamos. Porque la condición de nuestra alma nosotros no la vemos en el espejo. Nosotros nos vemos bonitos ahí cuando nos peinamos, cuando nos arreglamos, cuando nos ponemos los delineadores, ¿verdad? El rubor, nos vemos bien bonitos, y el peinado solo vamos al salón de belleza ahí. Pero si hubiese un espejo en donde pudiéramos ver nuestra alma, pero bendita la misericordia del Señor, de aquellos que ya estamos encarrilados en ese camino. Mire, por eso es que yo le insisto cada vez que el Señor me lo permite, yo le insisto a usted en que le entregue su vida al Señor, en que abra su corazón al Señor, porque es un proceso en el cual de acuerdo a como nosotros le demos la oportunidad a Dios y a su palabra de obrar en nosotros, es como eso va avanzando. Es de acuerdo a nosotros, pero tiene que haber un comienzo. Tiene que haber un comienzo, un empiezo. Tiene que haber. Si no, mientras tanto, solamente estamos siendo espectadores. Aquí entre nosotros, y perdónenme a aquellos que aún no tenemos a Cristo en el corazón, pero es necesario decírselo. Aquí habemos dos grupos. Habemos un grupo espectador que solamente ve. Y hay un grupo partícipe. Amén. La palabra de Dios es dada a los dos.
Pero el espectador solamente ve y dice, está bonito eso, pero yo todavía creo que todavía no es para mí. Está bonito cómo lo hablan y cómo lo exponen, pero voy a seguir esperando un ratito más, voy a ver si me arreglo yo primero y después entonces yo vengo. Eso no es posible. Yo me esperé no sé cuánto tiempo, esperé a tratar de arreglarme yo solo, y ahora a la luz de la palabra veo que en vez de arreglarme me empeoré, porque el hombre no tiene la capacidad para arreglarse a sí mismo, sino solamente Dios, por medio de su palabra. Entonces el espectador solamente escucha, pero no quiere decir que la palabra no está haciendo efecto. Sí está haciendo efecto. Sí está haciendo efecto a tal grado que va a llegar el día en que usted levante la mano y diga, yo quiero recibir al Señor como mi Señor y Salvador. Pero el que ya está adentro, el que ya está lavado con su sangre, ese ya está encaminado, ya va caminando. El espectador solo está parado, pero el que ya ha sido lavado con su sangre va caminando. Ahora, en ese caminar, voy a poner un ejemplo. Voy a usar a mis hermanitos aquí, a Samuelito y hermana Yancy. Hermana Yancy viene primero al Señor. Hermano Samuelito solo está de espectador. Hermana Yancy ya va caminando en el Evangelio. Estoy hablando espiritualmente, amén. Y 2, 3 años después viene hermano Samuel y empieza hermano Samuel a caminar. Hermana Yancy espiritualmente va adelante, hermano Samuel va atrás. Pero Dios en su soberanía le puede dar más a hermano Samuel para que él arrebase a hermana Yancy y le pase y la deje atrás, aunque hermana Yancy tenga más tiempo en el Evangelio. Aleluya. Miren cómo es el Señor de misericordioso. Entonces, no es que hermana Yancy se va a quedar atrás, no. Después hermano Samuel le va a dar a hermana Yancy también de lo que Dios le da, a tal grado que los dos van a llegar a ir caminando en una misma velocidad, en un mismo camino. Mire qué precioso obra el Señor. Entonces, pero ahora yo le pregunto, ¿usted quiere seguir siendo espectador o usted quiere avanzar más? A los dos grupos les da el Señor ese challenge, ese desafío. Pero a los dos grupos les dice, hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar. Ahora dice, sin embargo, dice, Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte. Mediante su muerte, dice. Porque la muerte de Jesucristo fue un plan creado por el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un plan maestro, el cual ellos planearon allá arriba. Y dijeron, mira todos aquellos que están allá abajo, todos nosotros, dice la palabra de Dios, que todos nosotros teníamos un pasaje comprado, directo, sin escala, directo al infierno. Pero dice la palabra de Dios, cuando nosotros venimos a ser lavados con su sangre, dice que Dios quitó esa potestad y ahora nosotros podemos disfrutar de tener vida eterna, vida en abundancia. Sí, Señor, gracias. Pero nos dejó que nosotros nos encargáramos de otra salvación. Esa se llama la primera salvación. Somos salvos del lago de fuego. Pero ahora viene otra salvación de la cual nosotros nos tenemos que encargar. Dios se encargó de que usted y yo ya no vayamos al lago de fuego un día, cuando Cristo venga, cuando el fin de todas estas cosas vengan, ya no vayamos nosotros a un lago de fuego. Pero después viene otra salvación, y esa es la de la ira venidera de Dios. Pero ese es otro tema más adelante. Dice, a fin de presentaros, dice, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha
e irreprensibles delante de ¿quién? Delante de Dios. Entonces, mire esas tres. Mire esas tres cosas. Dice, santos, sin mancha e irreprensibles. Ahora, yo quisiera que me levantara la mano. ¿Quién es santo aquí? ¿Quién no tiene mancha? ¿Y quién está irreprensible delante de Dios? Ninguno de nosotros está en esa capacidad aún de presentarnos delante de Dios, ni siquiera de presentarnos delante de Él. Pero por medio de su sangre, dice la palabra de Dios, tenemos entrada libre a la presencia de Dios. Ahora, la santidad que Dios nos pide. Saben que muchas veces nosotros tenemos, hasta el día de hoy, tenemos aún la mentalidad de aquella religión popular, ¿verdad? Todos sabemos cuál es la religión popular, ¿verdad? Entonces vemos esos santos, ¿verdad? Vemos todas esas imágenes que tienen en esas iglesias, ¿verdad? Entonces tenemos la impresión de que nosotros tenemos que llegar a vernos como ellos para ser santos. Pero ¿sabe de que la palabra de Dios nos enseña de que santo quiere decir apartado? Aquellos hombres a los que ellos catalogaron como santos en aquella religión popular, estos hombres tuvieron que hacer algo para que el pueblo popular, para que el populacho le diera a ellos, ¿verdad? Les diera a ellos este nombre de santos. Entonces nosotros, cuando Cristo nos habla por medio de su palabra, santo quiere decir apartados. ¿Apartados de qué? Apartados de todo lo que hasta el día de hoy nosotros hacemos, que está malo delante de Dios. En otras palabras, apartados del pecado. No quiere decir de que ya seamos santos y que ya me voy para el cielo y no me toques porque yo soy santo. Esa no es santidad, esa no es la santidad. Mire, vamos como les digo, vamos a ir desarrollando varios tipos de temas ahora que vamos a tener 3 días. Si usted quiere seguir aprendiendo todo eso, tiene que venir a la iglesia. O si usted dice, mira hermano, fíjese que no puedo ir, pues vamos a ir a su casa entonces, para que sigamos aprendiendo. Amén. Entonces, ahora dice, para ser presentados delante de Él santos y sin manchas, irreprensibles. Ahora, ¿a dónde? Ahora vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios nos pide esto? ¿Por qué Dios nos pide esto tan difícil? ¿Verdad? Porque nosotros querer cambiar, ¿verdad? Todo lo que nos gusta, todo lo que hacemos. Dice yo, Señor, pero ¿cómo nos pide esto tan difícil, Señor? Esto es tan difícil. Y el Señor dice, pero si es que yo a ti ya te veo sentado en esferas celestiales como santo. Entonces sí podemos hacerlo. Sí podemos apartarnos de ese pecado. Sí podemos aprender a vivir de una forma apartada del pecado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Leamos desde el 13. Leamos desde el 13. Va a llegar una vez cuando lo tenga. Dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para acostarnos o para descansar. ¿Para qué dice? Ser sobrios. ¿Cómo dice su versión, hermano José? Para ser sobrios. Para ser sobrios. ¿Cómo dice su versión? Esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando. Dice, ceñid vuestro entendimiento para
Hacer sobrios dice. Ok, esta versión dice para la acción. Preparad, dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. O sea, es una acción. Amén. Para la acción dice, ser sobrios en espíritu. En espíritu. Ser sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, acuérdense de esa palabra, obedientes, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Entonces, ¿por qué lo hacíamos? Porque no sabíamos lo que hacíamos, no sabíamos lo que hacíamos. ¿Sabe que la palabra de Dios declara de que todos los pecados cometidos en ignorancia, Dios los pasó por altos? Buscamos el verso, por favor. Dios los pasó por alto. Porque si Dios nos tomara en cuenta todos los pecados que hemos cometido desde que teníamos 5 o 6 años hasta el día de hoy, ninguno de nosotros tuviera una segunda oportunidad. Pero dice de que Él deja pasar por alto todos los pecados cometidos en ignorancia. ¿Y por qué no cometíamos? Dice la Escritura. Por ignorancia, porque no sabíamos que era pecado. Porque ¿qué es lo que sucede? El pueblo de Dios a lo que es bueno le llama pecado y a lo que es malo le llama bueno. Entonces, ¿por qué sucedía? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué hoy en día nosotros no podemos avanzar? ¿O por qué no podemos llegar a esa actitud o a ese nivel de decir, ahora yo ya estoy sintiendo que estoy avanzando? ¿Por qué? Porque aún estamos cometiendo cosas que en nuestra ignorancia, según nosotros, es bueno, pero a los ojos de Dios es malo. Por eso es que, y miren, no quiere decir de que, ¿le gustaste? Hechos 17:30. Léelo, por favor. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Ok, entonces Él deja pasar todos los pecados cometidos en ignorancia, los deja pasar por alto, dice, y los tira, dice, al fondo del mar. Entonces dice que como nosotros, dice, en desobediencia, ¿verdad? Vimos en esa, díganos los hermanitos que por favor, dice la palabra de Dios que en esa desobediencia, ¿verdad? De nosotros, ¿verdad? Cometer esos pecados, ¿verdad? Esos delitos. La palabra de Dios se le llama delitos y pecados, ¿verdad? Delitos en cuanto a la ley terrenal y pecados en cuanto a la ley celestial. Entonces dice la palabra de Dios de que nosotros, dice completamente la gracia que se os traerá la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, esto no quiere decir que yo voy a venir y le voy a dar una lista, ¿verdad? Le voy a decir, ok, hermano, mire, usted no puede hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Una gran lista, ¿verdad? De todas las cosas que no puede hacer. No. Todas esas cosas a usted, que es morada del Espíritu Santo de Dios, se la va a hacer saber. Dentro de usted. Dentro de usted. No hay hombre alguno que pueda venir y le diga, mira hermano, o mira hermana, vos tenés que vestirte diferente, o mira, eso está mal, o no podés vivir así. No hay hombre sobre la tierra que pueda venir a decirle eso. Tiene que ser el Espíritu Santo de Dios dentro de usted para que usted tenga esa convicción de hacerlo.
cuando empezamos la obra, algunas personas vinieron, algunos hermanos vinieron, y por causa de la forma de vestirse de algunas hermanas, dijeron, ay, yo tengo que vestirme así también. Entonces, si no se le dio una explicación por medio de la palabra de Dios, aquellas personas lo iban a hacer por lo que estaba viendo, no por lo que iba a sentir dentro. Toda acción en nuestra vida espiritual no es obligada. Dios no obliga a nadie, pero Dios te va a hablar por medio de la palabra. Te va a decir, esto es así, esto es así, esto es así. Es por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios que fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No es que los hombres se levantaron y dijeron, ay, yo voy a filosofar y voy a empezar a escribir, y se empezaron a inventar. No, dice la palabra de Dios que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios a escribir todos los 66 libros que están en la Biblia. Entonces, cuando Dios nos pide a nosotros algo, es porque Él sabe que lo podemos hacer. Amén. Cuando Dios nos pide algo, es porque Él sabe que podemos hacerlo. Dice el 15, sino que así como aquel que os llamó es santo, así vosotros también, dice, así sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas parecidas como oro o plata. ¿Sabe de qué? Ok, pongamos atención en esto que le voy a decir ahorita. Muchos de nosotros, antes de venir a Cristo, nos acostumbramos a hacer cosas en nuestra vida porque tuvimos modelos y patrones en nuestra vida. En otras palabras, tuvimos gente mayor que nosotros que nos enseñaron a hacer las cosas. Por ejemplo, cuando éramos pequeños, muchos de nosotros dijimos, yo quiero ser como mi papá. ¿Cuántos dijeron eso? Yo quiero ser como mi papá cuando esté grande. Y las mujeres, yo quiero ser como mi mamá. Le preguntan a un niño, ¿qué quieres ser? Oh, yo quiero ser como mi papá. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el modelo que a cada uno de nosotros se nos mostró. Y de esa forma nosotros empezamos a crecer, incluso con esa mentalidad. ¿Sabe de qué? Cuando yo era niño, hace como 10 años atrás, crecí con un padrastro. Y mi padrastro maltrataba a mi madre en gran manera. Entonces, cuando yo empecé a crecer con esta mentalidad, cuando yo tuve mi primer novia, empecé a actuar de la misma forma que mi padre actuaba con mi madre. ¿Por qué? Porque ese era el modelo que yo había tenido. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que todas las cosas que nosotros hemos sido acostumbrados a hacer fueron porque tuvimos una madre y un padre que de esa forma nos criaron. Y de esa forma nosotros crecimos, y lo más terrible es que nosotros empezamos a hacerlo con nuestros hijos e hijas. Entonces, toda aquella generación afectada que nos afectó, empezamos nosotros a afectar a aquellos. Pero yo le pregunto, ¿es culpa suya
¿Es culpa de nosotros? No es culpa de nosotros. Pero ¿sabe qué es lo bueno? De que declara Ezequiel 16, de que Cristo, cuando venimos a Él, Cristo corta ese ombligo espiritual. Cristo corta ese ombligo, esa conexión, porque la palabra de Dios enseña de que nosotros estamos conectados a nuestros ancestros por medio del ombligo espiritual. Usted sabe que al niño, al baby de hermana Yancy, el niño cuando le hablan, él ya escucha por medio de ese ombligo. Todo lo que hermana Yancy convive, el niño lo siente en su estómago, dentro, en su vientre, en el vientre de hermana Yancy. Si hermana Yancy tiene un enojo, el niño lo experimenta. Todo lo que hermana Yancy recibe, el niño también lo recibe. Por eso es que yo le decía a hermana Yancy, cuando estábamos en una otra iglesia, hay que ministrar al baby. Hay que ministrarlo. Cuando el baby salga, el niño va a reconocer mi voz, porque él escucha lo que hermana Yancy está escuchando. Entonces, ¿sabe que cuando Cristo estaba en el vientre de María, fue ministrado con desprecio? Cuando Cristo estaba en el vientre de María, María le dijo contenta a José: estoy embarazada, vamos a tener un baby. Contenta María, gozosa. Y el hermano José, ¿verdad? ¿Cómo decirle? Pues si no había tenido nada que ver. Imagínense ustedes, trate de imaginarse. Voy a ponerme ejemplo con mis hermanitos otra vez. Que hermana Yancy le diga a hermano Samuelito: vamos a tener un baby. Y no le tenía nada que ver. Uf, Dios mío, imagínense usted, hermano Samuelito. Entonces, eso no es mío, ¿verdad? ¿Qué fue lo que José dijo en sus adentros? Despreció lo que había en el vientre de María. ¿Y cómo se sintió María? Entonces eso lo recibió Jesucristo también, ese desprecio. Entonces, pero ¿sabe de que cuando venimos a Cristo dice que ese ombligo es cortado? Y nosotros empezamos a vivir de una forma diferente. Empezamos a vivir de una manera en la cual olvidamos todo aquello. Incluso, mire, yo fui maltratado por mi padrastro, grandemente. Pero sabe de que cuando vine a Jesucristo, yo pude perdonar a aquel hombre. Pude perdonarlo y lo perdoné de corazón. Gloria a Dios. Pero sufrí de maltrato físico, emocional, moral. Fui testigo de cómo golpeaba a mi madre. Y uno de niños sin poder hacer nada. Pero ¿sabe que todas esas cosas, esos daños vienen a quedarse en el alma? Yo crecí con eso en mi alma, en mi corazón, a tal grado que cuando yo cumplí 18, 19 años, yo tenía un odio dentro de mí y me refugié en pastillas, en alcohol, en drogas, por lo que había en mi alma. Por eso es que cuando venimos a Cristo, Cristo nos libera en nuestra alma. Todo lo que hay dentro de nosotros, Cristo lo va limpiando con la palabra de Dios. Lo va limpiando con su palabra, con ministraciones. Por eso es que mire, cuando usted venga al culto, si usted tiene ganas de llorar, no se aguante, suéltese. ¿Sabe por qué? Porque en esos momentos Cristo lo está ministrando. Cristo lo está liberando de algo. Son episodios en su vida que cuando venimos a la iglesia, Cristo nos lo va quitando, nos lo va limpiando. A tal grado que cuando salimos de aquí sentimos que vamos bien livianitos. Es porque nos han quitado de un peso. Por eso no se aguanta. Si usted siente ganas de llorar, mire, tírese al piso. Por eso pusimos carpeta para que usted se tire al piso y no se ensucie.
Aleluya. Gloria a Dios. Y si usted le da ganas de correr, lo que usted sienta ganas de hacerlo, no se aguante, hágalo. Hágalo. Porque son diferentes formas de cómo Dios nos libera de todas esas cosas que hay dentro. Usted siente ganas de gritar, mire, grite, hermano, hasta que se quede sin voz. Por eso es que pusimos una bocina bien grande para que cuando usted grite no se oiga y no asuste a los demás hermanos. Así que usted, mire, deje aquí las amígdalas si quiere, pero en ese grito hay liberación. En ese grito hay liberación. ¿Por qué fue de que Dios le dijo al pueblo de Israel: denle 7 vueltas a Jericó, y al 7º día denle 7 vueltas el mismo día? Y luego, ¿qué les dijo que hicieron? Gritaron, dice. Y cuando gritaron, dice, ¿qué sucedió? Los muros cayeron por medio del grito. Ahora, eso se refleja en nosotros, que cuando hay un grito físico, no solamente está gritando esta garganta, sino que su alma también está gritando, se está liberando. Hay liberación. Algo precioso. Pero es necesario saberlo para que usted a veces siente ganas de gritar y usted dice: uy, no, pero voy a hacer ruido. No, grite, hermano, grite, hermana. Ahí va a haber una liberación. Así es que dice su palabra: y si invocáis, dice, 18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada, dice, ¿de quién? ¿Ya ven? Entonces no fue porque nosotros decidimos vivir de esa forma, o a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta hacer aquí, me gusta hacer allá. No, dice que fuimos heredados de nuestros padres, de la forma en que vivimos o en que vivíamos. Dice: sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, dice, como oro y plata. El 19, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. O sea, antes nosotros teníamos esa vana manera de vivir heredada de nuestros padres, ¿verdad? Pero ahora dice que hemos sido lavados con la sangre. Dice que esa sangre, miren las insignias de esa sangre, dice: sin tacha, sin mancha, es la sangre de Cristo. Ahora el 20, porque Él estaba preparado, escuche esto, y gloria a Dios por esto, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuándo fue la fundación del mundo, hermano? Estas son las preguntas que tenemos que hacernos cuando leemos la Biblia. O sea que mire, para leer la Biblia tenemos, ¿sabe qué? Toda la vida para leer la Biblia. Porque si nos detuviéramos en cada pregunta que tenemos y nos vamos al diccionario, ahí sí, mire, le cae bien agarrar, a usar el iPhone 10, el 12, el que tenga, ¿verdad? O el Samsung 15, usarlo para meterse ahí y buscar las palabras, las que usted no conoce el significado. Meter eso en leer la Biblia. Cuando usted no encuentra una palabra, dice: espérese, ¿qué dice aquí? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuándo fue la fundación del mundo? Vamos a ver. Entonces tenemos que ver desde cuándo Cristo fue preparado para dar esa sangre por usted y por mí. Dice: desde antes de la fundación del mundo. Y saben que la fundación del mundo es un tiempo, que no es el principio de todas las cosas. Hay muchos principios en los cuales solamente Dios, como soberano, como creador, sabe cuáles son esos principios. Amén. Porque Dios no solamente es creador solamente de la tierra. Dios es creador de todo el universo, de todo lo que existe, de todo lo que ni siquiera nosotros puede existir la más pequeñita chispita de imaginación. Dios lo ha creado. Dice:
porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos. ¿Por amor a quién? Por amor a vosotros. Todo Él lo ha hecho porque te amó a ti y porque me amó a mí. Porque te ama con un amor eterno, con un amor incomparable, sin límites. Él no mira lo malo que tú haces. Claro, no solamente por eso, yo voy a seguir haciendo esto malo, de todas maneras, Dios no le importa. No. A Él no le importa lo que has hecho en tu vida pasada. Y sin embargo, Él tiene paciencia en las cosas que aún no puedes dejar hasta el día de hoy. Él tiene paciencia. ¿Qué tipo de paciencia? No la conozco, porque la paciencia de Dios no es una paciencia de este mundo. Es una paciencia en la cual cuando nosotros caemos, porque ¿sabe cómo nos mira Dios a nosotros? Dios nos mira como babies. Como babies, nos mira como bebés. Y usted no va a decir, por ejemplo, aquellos que hemos tenido babies, cuando el baby estaba tomándose la babaleche, cuando estaba tomándose su pachita, ¿verdad? Cuando él botó se le cayó la pacha, usted no la va a arrancar, ¿verdad? Y le dijo, ¿por qué botas la pacha? ¿Verdad? Cuando hicimos, yo creo que nadie, ¿verdad? Entonces, si nosotros no hacemos eso con nuestros hijos, cuando nosotros fallamos delante de Dios, Dios nos perdona. Y Dios dice, está bien, no lo sigas haciendo. No lo sigas haciendo. Y yo tengo paciencia para que cuando ya no lo hagas, puedas seguir avanzando. Porque cuando nosotros vamos a subir un escalón, cuando vamos a subir un escalón, nosotros, mientras no dejamos las cosas que hasta el día de hoy no podemos dejar de hacerlas, no logramos subir ese escalón. Y Dios tiene paciencia para esperar a que nosotros subamos ese escalón. Luego, cuando subimos el escalón, dice Dios, sabe que Dios se pone contento. Es como cuando nosotros, usted se acuerda cuando su hijo o su hija empezó a caminar y dio sus primeros pasos, ¿verdad? Que hasta le tomó video, le tomó fotos y todo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Así es Dios. Cuando nosotros empezamos a dar nuestros pasitos, Dios se alegra. Mire, el amor de Dios, hermanos, el amor del Padre para con nosotros es un amor inmenso. Y tiene esa paciencia para con usted y para conmigo. Pero cuando Él ve que nosotros queremos, porque mire, muchas veces nosotros dijimos, ya no puedo, ya no voy a seguir, ya mejor ya no voy a la iglesia, ya no voy, ya por demás no puedo, la iglesia no es para mí, yo sigo fallando. No, Dios dice, no seas así, hijo, seguí yendo. Mira, si ya te falta poquito para que lo dejes, ya te falta poquito para que lo logres. No dejes de ir a la iglesia, porque grandes cosas voy a hacer contigo. Y nosotros decimos, no, pero si yo, a mí en la iglesia cuando llego ni me saludan, ni me hablan. No, ¿para qué voy a ir? Pero el que está aquí, el Todopoderoso, te está dando la bienvenida con un abrazo, con un beso. Amén. Amén. Así es que, hermanos, este es solamente la introducción para llegar a conocer lo que es el pecado. Así es que no es que nosotros disfrutemos el pecado, no es que nosotros busquemos hacer el pecado, es que nosotros practicamos cosas de las cuales no somos nosotros mismos los culpables, sino que alguien nos inculcó eso. Y el que nos lo inculcó no fue culpa de él tampoco, sino que a él también o a ella, alguien más se lo inculcó.
Y así sucesivamente. El otro domingo vamos a ver quiénes son los primeros que le inculcaron eso y nos lo transmitieron a todos nosotros. Amén. Así es que si usted quiere seguir aprendiendo más, vuelva a venir el domingo. Amén. Le regalamos una ofrenda de palmas al Señor.